Ahora sí, buenas tardes para todos. Entonces, hoy comenzamos nuestra tercera conferencia web, siendo hoy 21 de julio del 2025. Recuerden que ya estamos a punto de cerrar nuestro curso. Ya nuestra última conferencia web es el día 28 de julio. ¿Sí? Entonces, ya estamos a puertas de empezar el cierre del curso. Recuerden que hacemos cierre del curso el día 31, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Al mediodía. De ahí en adelante, 2601, inhabilitada la plataforma. Entonces, chicos, por favor, no dejar nada a última hora. Tienen hasta los sábados, los domingos para presentar evidencias. Entonces, por favor, nada a última hora, porque con el dolor en el alma yo le voy a responder, tuvo sábados, tuvo domingos, tuvo intentos ilimitados y pues ya cerró, no le puedo aperturar nada. Para dejar claro, no se pueden entregar evidencias de aprendizaje por el correo electrónico. Mucho cuidado. Correo electrónico que me llega con evidencias, inmediatamente les estoy respondiendo, no es válida la entrega. Lo que no esté en Sayuna no es calificable, es decir, puede perder el curso. ¿Estamos claros con esa información? Sí. Por favor, me confirman otras dos personitas, otros dos aprendices. Todo muy claro, profe. Muy bien. Para esta semana solamente tenemos, gracias Lina y gracias contingencias Jumbo. Bien. Esta semana solo tenemos una evidencia de aprendizaje. Es un caso práctico. El caso práctico ya se los voy a mostrar. Esta clase es un poco más corta porque pues ya explicamos el manejo de la plataforma Desayuna, pero voy a dejar claro nuevamente el tema de Sofía Plus, porque me han escrito ese tema. Bueno, Sofía Plus, recuerden que es solamente para el manejo y administración de su información, pero donde se desarrolla el curso es en Sayuna. Entonces, en Sofía Plus van a encontrar, recuerden que ingresamos con el número de documento de identificación, ¿sí? Y con la clave que ustedes tienen, ¿sí? Información que al momento de ingresar a Sofía, pues es la misma para ingresar a Sayuna. ¿Listo? En la parte del rol usuario, recuerden cargar su documento de identificación. Ya he identificado unas personitas que tienen el permiso especial de permanencia vencido. Entonces, para aquellas personas que tienen el permiso especial de permanencia vencido, no se pueden certificar. Esta información es obligatoria de ustedes irlas a cambiar a la entidad correspondiente. Sugerencia, en vez de tener el permiso especial de permanencia, es el permiso especial de protección que tiene una duración de 10 años. Entonces, eso es solamente responsabilidad del aprendiz. Nada tengo que ver yo ahí como instructora. ¿Listo? Quiero dejar eso claro. Para las personas ciudadanas colombianas, recuerden que debemos de cargar el documento de identificación en formato PDF, que es lo único que nos permite cargar a la plataforma de Sofía. Porque esa parte es importante, porque es la información con que va a salir su título de certificación. ¿Quiénes se certifican? Las personas, los aprendices que tienen las 5 evidencias de aprendizaje del curso superadas cada una de ellas en el 70%. Profe, es que yo presenté 4 evidencias. No, muchachos, esto no es la universidad. Ah, es que el sistema lo arrastra. No, muchachos, no arrastra a nadie. El sistema solo entiende si se tienen las 4 evidencias de aprendizajes subidas y superadas cada una en el 70%. Es que me faltó una, es que perdí una, no lo puedo certificar. ¿Está clara esa información? Por favor, me la confirman por audio. Sí, está claro. 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 Muy bien. Entonces, Está claro como el río. ¿Cómo? Está muy claro como el río Cauca, instructora. Bueno, muy bien. Ay, tan humillativa ahí con el río Cauca.
¿Cómo le parece? Y una acá en la urbe. Muy bien. Bueno, chicos, eso es importante, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto al carga del documento. Esta información la van a revisar las personas encargadas del centro de información, ¿sí? Porque ahí ellos van a identificar que efectivamente se certifica la persona que efectivamente desarrolló el curso. ¿Listo? Eso es como para que lo tengamos presente. Muy bien. Para Sayuna, recuerden que nuestro curso se llama Cuidado de la Salud Mental en los entornos de vida. Cuando hablamos de la salud mental, hablamos en todos los aspectos, laboral, académico, social, ¿cierto? Ahí vamos a abordar. Recuerden que lo estamos abordando desde muchos ejes para que tengamos todo el mapa, ¿sí? Es decir, la parte macro de la salud mental. Porque ya la parte pues más micro, pues es más en detalle, pues ahí sí nos vamos a demorar por cada área un poquito más. Pero entonces la idea es que conozcamos a gran amplitud el tema de lo que es el tratamiento de la salud mental, ¿cierto? Recuerden que todo lo que tiene que ver con el tema de salud mental es a través de un marco normativo, tanto internacional como nacional. Entonces, ahí voy a estar recordando nuevamente la norma. Hay que leer mucho la norma porque la misma norma me da orientación de todas esas rutas integrales de atención en salud con el tema de la salud mental, ¿sí? Porque el tema de la salud mental tiene muchos ejes, ¿sí? Hay muchos factores de riesgo y de acuerdo a nuestras zonas de intervención, pues se requieren unas rutas integrales de atención diferentes. Yo no puedo decirles a ustedes que la ruta integral de atención que se aplica para Medellín es exactamente la misma para Bogotá o para el Casanare o para Baupés, en fin, no. Las ciudades principales tienen cada una unos lineamientos pese a que existe una norma nacional de la salud mental, cada sector como tal van a generar unos procedimientos a través de unas circulares, unas sentencias, unos acuerdos normativos, etcétera. Hay una parte macro desde la ley, ¿sí? Pero a nivel de convenios institucionales, pues hay otras cosas. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bien. Dentro del cuidado de la salud mental, recordemos que vamos a ingresar al material de apoyo. Dentro del material de apoyo van a tener en cuenta, uno, en la parte de secciones en línea van a encontrar enlaces de secciones en línea donde tienen, primero, el enlace es público. El Teams es la herramienta más eficiente que hemos tenido. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad de tener cuenta Microsoft, sino que dan la opción de continuar en este navegador, en el navegador que ustedes desean. Entonces está tanto el enlace, la grabación y el resumen. Ya llevamos 2 secciones sincrónicas, enlace, grabación y resumen del chat. ¿Sí? Y recuerden que en la parte de anuncios también queda la grabación junto con el resumen de la sesión sincrónica, es decir, contextualización, es decir, una presentación en PDF y una presentación de PDF del chat que tenemos acá en el transcurso de la sesión sincrónica. Bien, para la semana número 3, es decir, que ya llevamos 4 evidencias, para la semana número 3 cumpliríamos la 4ª evidencia de aprendizaje del curso y vamos a tener el caso de estudio, pero también tenemos un componente que se llama integración, es decir, la integralidad de la atención del abordaje de la salud mental, ¿sí? Entonces, tenemos uno, donde vamos a ingresar a conocer el caso como tal. El caso ya lo trae acá descrito la instrucción. Ojo, me están presentando documentos, ni siquiera tienen el protocolo de tener la atención de hacer una portada. Si bien es cierto, es un curso complementario, ahí sí les voy a echar un poquitico de cantaleta, porque es que sí es un curso complementario, pero yo soy una instructora. Yo requiero conocer quién desarrolló la evidencia y eso hace parte de nuestros protocolos de comunicación. Entonces, por favor, portada, el desarrollo de lo que nos indica la instrucción, es decir, darle respuesta al caso práctico. Son varias preguntas.
sale unas 3 recomendaciones y unas 3 conclusiones. ¿Cómo que una conclusión, muchachos? Por Dios, 3 conclusiones, 3 recomendaciones y las consultas electrónicas o cibergrafía, cualquiera de las dos. ¿Listo? Pero por Dios, hagamos el protocolo de la entrega de manera correcta. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el caso de estudio. ¿Sí? Tenemos acá todo el tema, acá le estoy abordando todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en esa familia? ¿Qué pasó? ¿Cómo está pasando? En fin, ¿sí? Y tenemos que darle, entonces, le damos la respuesta a estas preguntitas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que lleva a Catalina y Sebastián en situaciones narradas en el caso? ¿Qué tipo de afectaciones en salud mental puede tener los miembros de esta familia? ¿Cuáles serían las diferentes rutas de atención que se pueden activar para los problemas planteados al caso práctico? ¿Y qué factores protectores se pueden construir para proteger a la familia? Eso es todo. Es decir, este documento lo hacen en Word y lo entregan en formato PDF. ¿Listo? Claro, entonces, la evidencia que vamos a entregar para esta semana número 3. ¿Me pueden activar el audio, por favor? Sí, instructora. Perfecto. Muy bien. Bueno. Profe, ¿dónde está el material de apoyo? Muy bien. Cuando ingresamos acá nos ingresa a un componente formativo. Este componente formativo lo vamos a utilizar tanto para la semana 3 como para la semana 4. Entonces, al ingresar al componente formativo, le doy clic acá, él me va a llevar a esto. Al momento de acceder, vamos a tener desde todo el tema, entonces vamos a tener todo el contenido acá, ¿sí? Vamos a leer un poquitico de primeros auxilios, grupos de ayuda, mecanismos de participación en salud mental. Vamos a tratar de hacer toda esta parte el día de hoy. Y ya al final vamos a hablar de todo esto, ¿sí? Es decir, semana 3, semana 4, ¿sí? Al abrir vamos a encontrar desde video, materiales complementarios y demás, ¿sí? Hay unos videos que lo pueden ver en YouTube. De hecho, si le doy acá, ese va para YouTube directamente. Acá van a encontrar la información. Si no les está dejando permitir ver el video es porque tenemos muchos cookies activados. Entonces, a veces los bloquea. Pero acá van a encontrarlo, ¿listo? En el YouTube, si desean verlo. ¿Bien? Vamos a tener toda esta parte. Recuerde que siempre vamos a estar hablando de lo que es normativas, ¿sí? Participaciones, vamos a hablar de todo este tema, es decir, lo más básico del día de hoy. Vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Identificando. Recuerden que las grabaciones quedan en este canal que se llama La Instructora Alejandra Hincapié. No tienen necesidad de inscribirse, es solamente para que tengan la facilidad de ver las grabaciones. ¿Listo? Entonces acá tienen todo ese material más la clase pues del día de hoy que tenemos pues ese momento de abordaje. Entonces tenemos, ¿hasta cuándo puedo presentar la evidencia? Recuerden que pueden presentar sábado y domingo. Me han escrito también, profe, yo no he presentado la actividad de la semana 1 y de la semana 2. Recuerden que las pueden presentar también de manera tardía. Les di esa flexibilidad. Entonces, por eso les digo, muchachos, no me dejen nada para última hora. Que el día que yo cierre la ficha, al otro minuto ya no ven la plataforma. Fui demasiado flexible con el tema, ¿listo? Entonces, para que ni me escriban que es que por favor, no, ya hay unos tiempos establecidos desde Bogotá. Yo tengo que dar unos informes, entregar unos informes a Medellín, Medellín envía a Bogotá. Eso no es tan fácil, ¿listo? Y más que estos cursos, cuando son entregas de evidencias de aprendizaje, yo soy la que las tengo que revisar, verificar y pues, muchachos, son 320 aprendices. Entonces, el tema es más bien muy manual, muy complejo. ¿Listo? Bien. Profe, también me han escrito, profe, es que yo no sé cómo están en mis calificaciones. Por favor, me dice cómo estoy. No. Ustedes en la parte izquierda van a encontrar algo que se llama calificaciones. Panel de navegación, calificaciones. Entonces, ahí van a hacer su seguimiento de actividades. ¿Qué van a encontrar? La A, que significa aprobado, o D, que significa desaprobado, ¿sí? Entonces, ustedes solitos ingresan a su plataforma, ¿sí? Voy a cambiar el rol a rol aprendiz para que lo puedan ver también, ¿sí?
Este rol aprendiz solamente me va a ver parte cómo ustedes ven la plataforma. Listo. Esta es como veo yo la plataforma como instructora. Entonces acá les va a aparecer, ¿sí?, la calificación en A. No sé por qué en este momento me está apareciendo la parte contable. Tenemos un problema en la plataforma, ¿sí? Pero normalmente sale la A o la D, ¿sí? Como lo están viendo acá en pantalla. Voy a revisar por acá porque no puedo mostrar información, porque el canal de YouTube lo bloquea. Bien, entonces van a encontrar cómo van. Mire que acá les va a aparecer qué equivalentes tienen, ¿sí? Si voy bien o no, ¿sí? Entonces ustedes van a revisar ese centro. Profe, a mí no se me ve así. Claro, yo entiendo que no se le ve así. Pero cuando yo cambio el rol del aprendiz, a ustedes les va a salir es hacia lo largo, ¿sí? Ese es como el informe mío de calificaciones. Por eso les digo, esto es muy inteligente. Esto va a decir qué es lo que hay. Por eso, en el momento de certificarlos, yo voy a mirar el centro de calificación en primera instancia. Si no aprobaron una actividad o les faltó una actividad, con el dolor en el alma no los puedo certificar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Revisen su centro de calificación para poder que vean qué es lo que tienen, ¿sí? Entonces, me voy para el rol aprendiz. En la parte superior acá dice aprendiz, parte izquierda, panel de navegación, y le doy clic a calificaciones. Vamos a esperar un poquitico, que hoy está la plataforma un poquitico lenta. Vamos a ver por qué no está reaccionando bien. Listo. Aquí, ahora sí, rol aprendiz, parte superior lo pueden ver. Le doy clic en calificaciones y ahí es donde ustedes van a hacer el seguimiento. Imagínense pues, me escriben, no se identifican, no me identifican el número de la ficha. Recuerden que yo doy tanto formación complementaria como formación titulada. A mí no me da para saber quién es, ¿sí? Es decir, deben de dejarme sus nombres completos, su documento de identificación y al curso que pertenece, identificando la ficha, ¿sí? Eso es importante en el momento que me vayan a escribir, tanto por la parte superior, desayuna, o si van a escribir por correo electrónico, que les he dicho que por favor por correo electrónico no, sino por acá, que es la forma más eficiente. Entonces, mire, por acá les va a salir la actividad, ¿sí? Y acá les va a aparecer la calificación, ¿sí? Si les va a aparecer en A o si les va a aparecer en D, ¿sí? Acá les va a aparecer. Es decir, ustedes pueden ir haciendo su seguimiento a las actividades. Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta si les falta una actividad, si perdieron una actividad y ya. Listo. Si pierden una actividad o le falta una actividad, recuerden que en ese momento todavía estamos a tiempo. Pueden modificarla, actualizarla, reenviarla nuevamente, ¿sí? Cuando yo no participo en las sesiones sincrónicas, por lo menos puedo entonces ver las grabaciones y acelerarla, ¿cierto? Para poder identificar qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Por favor, leer las instrucciones de las actividades, porque muchas veces en las instrucciones ahí es donde se están equivocando, me están entregando información que no corresponde. Hay personas que están haciendo varios cursos conmigo y están entregando información trocada. Entonces, también para que lo tengan presente. ¿Listo? Revisen muy bien qué es lo que van a enviar. Otra nota, los que están enviando actividades en forma borrador, vuelvo e insisto, si envían la actividad por más de que yo la califique, no les garantizo que eso se le va a ver reflejado en el centro de calificación. Por eso les he dicho muchas veces, por favor, verifiquen muy bien si lo están enviando de forma enviado, porque si lo ven lo envían en forma borrador, ahí se queda. No les garantizo, así yo califique, no les garantizo que eso se les refleje dentro del centro de calificación. Evitemos los dolores de cabeza. Verifiquen muy bien que enviaron en forma de enviada. ¿Listo? ¿Estamos claros?
Sí, está claro. Bueno, muy bien. Mira que cuando yo ingreso, semana 3, caso de estudio. Acá en caso de estudio, cuando me voy por la opción de calificaciones, él me lleva a la ruta. Y ahí está la casillita que dice enviar. ¿Sí? Por favor, verifiquen muy bien cuánto pesa el documento para poder saber que efectivamente se fue en enviada. Bien. Entonces, semana número 3, tenemos una evidencia para un total de 4 evidencias del curso. Listo, mire que acá me da la opción agregar entrega, que se vaya enviada. Listo, ahí es donde se ve. Listo. Descargan esto, lo copian, le hacen su presentación, le hacen su portada, responden al caso práctico, da 3 conclusiones, 3 recomendaciones, consultas electrónicas y listo. Bien, esa es como la evidencia de la semana número 3. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a revisar si hay manitos levantadas para pasar a la clase entonces magistral. No veo manitos levantados, entonces paso a hacer la clase magistral. ¿Listo? Ya se van acortando un poquitico más las clases. Bien, vamos a iniciar. Me confirman si están viendo ya nuevamente mi pantalla. Sí, profe, se ve. Listo, muchas gracias. Bien, la sesión sincrónica de hoy es proponer acciones en salud mental a nivel tanto familiar, comunitario, que es el tema social, y laboral y académico y demás, bajo unas características que socioculturales y de acuerdo a un plan de cuidado primario. Es decir, vamos a ver lo básico, ¿sí? Desde el punto de cuidado de la salud mental primaria, lo que nos está indicando la norma. Cuando son casos ya más especiales, pues ya tenemos otras rutas integrales de atención en salud, como por ejemplo una RIA para aquellas personas que tienen riesgo de consumo de sustancias psicoactivas o para una persona que tiene problemas de epilepsia. Todo va cambiando de acuerdo a los contextos, ¿sí? Bien, de acuerdo a eso, entonces, nuestra competencia siempre va a ser promocionar acciones de salud de acuerdo a la normatividad en salud pública. Siempre nuestra primera Biblia es el tema de la salud pública. Y en cuanto al resultado de aprendizaje, vamos a proponer todas esas acciones a nivel general. ¿Sí? Recordando entonces que tenemos para el curso un total de 5 evidencias de aprendizaje. Recuerden entonces, tenemos el caso práctico, este caso lo leemos, lo interiorizamos, identificamos qué es lo que está pasando, cómo está pasando, qué fue lo que pasó y finalmente damos las respuestas. Dentro de todo esto, entonces recordamos que para hablar de salud pública y en el tema de lo que es salud mental, que es tan amplio, y también tener en cuenta que se alteró en el momento de la pandemia, no a nivel nacional, sino a nivel global, se establecieron unas políticas nuevas. Pero recordemos que hay unas políticas normativas anteriores y esta política pública generó la Ley Estatutaria de Salud en el año 2015, donde se busca promocionar el tema de la salud mental bajo unos ejes, unas condiciones de equilibrio óptimas y generar un bienestar humano frente a ese desarrollo integral bajo unas capacidades y los derechos humanos. Entonces aquí tiene que ver todos esos acuerdos internacionales por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud e incluso los acuerdos de la OIT para los entornos laborales. Entonces, donde hablamos que estas políticas de desarrollo tienen unos enfoques de desarrollo que tiene que ver basado en los derechos humanos, el tema del curso de vida, el tema de género, el tema diferencial y a nivel psicosocial a través de unos ejes complementarios como la promoción, el tema de la prevención, el tema de los tratamientos integrales, que son las rutas integrales de atención en salud, el tema de rehabilitación integral
e incluso todo el tema de inclusión social. Y además todo el tema de gestión a nivel de articulación de dependencias, tanto públicas y privadas, bajo unos entornos sectoriales, ¿sí? Dentro de todo eso, dentro de esas normas, se establece entonces la Ley 30.947, que me habla de salud mental. Sí, el tema de la 1010 del 2006, que lo hablamos un poco la semana pasada, es el tema de abordar el tema de la salud mental y los riesgos psicosociales desde el entorno laboral, pasando por una creación de comités de convivencia laboral, el tema de la batería de riesgo psicosocial, el tema también de adaptar esa batería cada 2 años, ¿cierto? Por un profesional psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y a unas obligaciones a nivel de los empleadores para garantizar el tema de la salud mental en esos entornos laborales. Hay unas diferencias entre el tema de la salud mental y enfermedad mental, que lo abordamos un poco en la clase pasada. Entonces, cuando hablamos de salud mental, necesariamente tenemos que hablar de enfermedad mental, pues hay una condición, ¿sí? Cuando se nos pierde todo un eslabón de la salud como tal, estamos asociados a que tenemos una enfermedad, porque es que una enfermedad no es tener la ausencia de la enfermedad física, ¿sí? Sino que todo el tema de salud es social, ¿sí? Económico, psicosocial y demás, ¿cierto? Demás componentes que lo hemos ido hablando en estas dos clases. Entonces, salud mental, ¿qué es? Un estado de bienestar, ¿cierto? Que yo tenga en cuenta las propias capacidades para la vida y trabajar de forma productiva. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Unos indicadores como el estado de la empatía, el estado de lo que es la flexibilidad, el optimismo, la confianza, todo el tema de control de emociones, control del estrés, pensamientos con claridad. Mientras que la enfermedad mental se define como una afección a esa salud, ¿sí? Y va a afectar tanto los estados de ánimo y las capacidades que vamos a tener para el desarrollo de una actividad normal funcional dentro de nuestro día a día. Y hay unos indicadores también, que son todo el tema de cómo me siento, las distracciones que se tienen dentro de esas actividades cotidianas y su desarrollo, los cambios de humor, todo el tema de agresividad, el tema de capacidad de realizar esas actividades cotidianas normales. O sea que todo es medible. ¿Sí? Dentro de todo este tema, entonces hablamos de que hay una salud colectiva. Y cuando hablamos de esa salud colectiva comunitaria, tiene que ver todas aquellas acciones que están finalmente encaminadas bajo una atención de esa salud. Y puede ser por un profesional que es fuera de un hospital, y también todo lo que tiene que ver con esas rutas integrales de atención y salud que tienen que ver con las clínicas, ¿cierto? Cuando hablamos de esa salud comunitaria, hablamos de esos programas de salud a nivel local como tal. Y esa participación finalmente de la comunidad. ¿Qué hablamos de comunidad? Entonces, comunidad escolar, comunidad educativa superior, comunidad laboral y demás. Y encaminadas a establecer todos esos programas de salud que vienen a través de esas normas como tal. Es decir, que el tema de la salud mental comunitaria, finalmente hay que tratar todos esos planes y todos esos programas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades a través de esos lineamientos de la política pública, ¿sí? Recuerden que dentro de la ruta de atención en salud mental está establecido desde la ley 1616 del 2013 y pasa de quiénes pueden activar la ruta, las situaciones de activación de la ruta, esas remisiones de atención, la valoración por un profesional como tal, psicólogo y psiquiatra, y finalmente tratamientos y seguimientos al mismo, ¿sí? Entonces, hay unos factores de riesgo, lo habíamos hablado en la clase pasada, desde el punto biológico y desde los puntos ambientales, que finalmente puede padecer esta persona un trastorno frente a unos factores de riesgos equitativos, como son biológicos y ambientales. Dentro del factor protector, entonces hablamos de unas condiciones, de unos recursos, de unos mecanismos de acción y además todos esos programas de prevención y promoción. Y finalmente, ¿con qué se hace esto? Para potencializar las capacidades humanas.
desarrollo de las inteligencias múltiples, hablamos también de las relaciones, la coexistencia, en fin, ¿sí? Cuando hablamos del tema psicosocial, hay que abordar un tema que se llama el riesgo psicosocial. Y el riesgo psicosocial va encaminado bajo todos los contextos. Lo que pasa es que lo escuchamos mucho en el sector laboral, ¿cierto? Pero todos esos contextos están acá involucrados. Cuando hablamos desde lo que es una academia de infantes, o sea, niños y adolescentes, hablamos del tema del bullying, ¿cierto? Que es como ese acoso escolar frente al versus laboral, que es el acoso laboral, ¿sí? Que se ven en tres determinantes. Esos tres determinantes es que sea un acoso por un superior, por un igual o por un inferior. Mientras que en el acoso escolar es un compañero que está generando una intimidación, un temor frente a esas condiciones escolares, ¿cierto? Entonces se ve el tema de agresión, el tema también, digamos, de amenazas, en fin. Y finalmente hay un agotamiento de este niño frente a esos acosos que están presentados por sus compañeros como tal. En el tema laboral hay un agotamiento también físico, mental y entra un tema de depresión también, ese estrés laboral, ¿sí? Y además se considera un riesgo psicosocial frente a ese estrés que se desempeña dentro de sus funciones como tal. Entonces, dentro del riesgo psicosocial hay unos factores de riesgo psicosocial que se refiere a esas condiciones que hacen presencia dentro de una condición laboral específica y que pueden lesionar ese estado de salud y salubridad física de la persona. Además, el individuo o individuos de esa organización se ven afectados dentro de ese entorno laboral, ¿sí? Entonces, dentro de esos factores de riesgos de protección que podemos encontrar frecuentes a través de unos trastornos psiquiátricos, entonces encontramos desde las características ambientales, pasamos por unos factores de riesgos y claramente hay que hacer unos factores protectores. Entonces, dentro de la parte de factores perinatales, entonces hablamos fármacos de riesgo, entonces hablamos tóxicos, fármacos, enfermedades durante el embarazo, hablamos también de complicaciones en el parto, el tema de la violencia obstetricia, hablamos del bajo peso al nacer, digamos, cuando se aceleran los partos, es decir, lo que se llama prematuros, todo el tema de la nutrición y esa mala nutrición que hay y las enfermedades del primer año de vida, ¿sí? Esto va a ser factores de riesgo a nivel general. Y esos factores protectores, ¿cómo lo podemos tener? Bajo el tema del tipo de embarazo, el tipo de parto, el primer año que esté sin complicaciones y todo el tema del esquema de vacunación, ¿cierto? Que finalmente está protegido a través de una ley nacional, ¿sí? Frente a los niños. El nivel de educación, todo el tema de ese fracaso académico, esos temores, frustraciones y demás. Entonces, el factor protector, ¿cuál va a ser? Todo el tema del rendimiento académico. ¿Cómo yo como entidad voy a garantizar esa continuidad de la formación a través de unos acompañamientos de un psicoorientador, un trabajador social y, por supuesto, unas clases de refuerzos, ¿cierto? Además, contamos con el tema de factores ambientales como acontecimientos estresantes. Entonces, el tema de la violencia, el tema de la violencia de género, aquí hablamos de lo que es las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, y por supuesto los niños y adolescentes. Entonces, de acuerdo a esto, a este tipo de comunidad, pues van a haber unos factores de riesgo mucho más grandes, ¿cierto? ¿Y cuáles son los factores protectores? Pues frente a cada uno de ellos, entonces tenemos la línea púrpura, la línea morada, ¿sí? Y todos esos actores de academia, de aprendizaje a nivel global, como país frente a toda esa parte comunitaria por redes sociales, el tema, digamos, de las infografías que podemos encontrar, el tema también de lo que es las intervenciones de comunitarias que pueden ser por la policía o por secretarías de salud, frente a cómo se puede abordar o mitigar todos esos riesgos de acuerdo a esas comunidades identificadas.
El tema de respuesta ante desastres, que pues no, digamos que no hay como ciudad que no tengamos todos estos riesgos, ¿cierto? Todo el tema de lo que son los problemas a nivel ambientales, el tema de evitar cómo se afronta todas esas crisis como tal dentro de esas respuestas ante los desastres, el tema de lo que es el control de esas emociones frente a lo que es la angustia y la tristeza, y los factores protectores tienen que ver cómo vamos a generar toda esa resolución de conflictos a nivel del entorno social, ¿cierto? Además, cómo voy a adaptar la situación frente a esas condiciones nuevas de vivienda, higiene, salud y demás. Y, por supuesto, la parte económica y social. El tema también de factores ambientales tiene que ver con la red que tiene de apoyo esas personas. Entonces, cuando hablamos de familia y de amigos, entonces pueda que tengamos unos factores de riesgo o que son bajos de apoyo social porque no tenemos una familia estructurada, ¿sí? Y tenemos un tipo de familia totalmente diferente a la común, ¿cierto? Y finalmente, lo que es, digamos, toda esa inclusión social frente a esa comunidad, la negligencia por parte de las figuras, digamos, de referencia, el tema también de abuso, el tema de acoso, el tema del estilo educativo que tengamos, en la parte sobreprotectora y también la parte de agresividad y demás. ¿Cuáles serían los controles frente a este tipo de factores? Entonces hablamos del tema de ofrecer un apoyo, una seguridad, la buena comunicación, las relaciones interpersonales y demás, la coexistencia, cuidar y estimular frente a casos como son los menores o las mujeres en riesgo de violencia de género, buen rendimiento académico, el tema de la academia, el tema también del estilo educativo, el tema de control de emociones también. El tema de las circunstancias sociodemográficas tiene que ver con todo ese perfil sociodemográfico que tiene nuestra población. Entonces hablamos del tema de la pobreza, la marginación, el tema de las desigualdades, la falta de inequidad, el tema de la falta de los recursos básicos como la parte sanitaria, aseo, agua potable y demás. Falta de recursos frente a esa comunidad, de acuerdo pues como al tema de comunidades dispersas, el tema de aseguramiento de esa formación académica y tener también ese aseguramiento de la salud. Y lo que tiene que ver con el tema de conflictos. Y pues tenemos un país que tiene un conflicto armado desde más de 55 años, ¿cierto? Entonces todas esas cosas van finalmente a intervenir dentro de nuestra salud, ¿sí? Los factores protectores tienen que ver con esa integridad y esa justicia social a nivel de normas, decretos, leyes, todo lo que tiene que ver con esa intervención pública, de fuerzas públicas y demás. El ambiente que sea propicio para ese crecimiento de los menores y también el crecimiento de la población frente a un desarrollo económico, ¿sí? Y la pertenencia a ese grupo de comunidades. Entonces también hay que destacar acá que hay que hacer la intervención a las comunidades de vulnerables o de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, el tema de seguridad comunitaria, como las cámaras 360, ¿cierto? Esas cámaras de seguridad que vienen implementando con la policía, el tema de los barrios seguros y demás, ¿cierto? Donde hacen finalmente una intervención desde la seguridad física a través de estos órganos de control. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Listo. Ay, vea, y como por ejemplo, ahí están haciendo un llamado de atención por un parque. Ahí están escuchando la seguridad física comunitaria. Esas intervenciones se hacen, ¿cierto? Hay unas leyes públicas donde pues finalmente digamos, la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos, ¿cierto? Como parques infantiles o zonas infantiles, los parques de ejercicio y demás, todo eso tiene unas restricciones, que hay muchas normas que debemos de aplicar y el desconocimiento a veces de ellas como líderes sociales y demás, pues a veces pues no generamos un buen impacto dentro de esas condiciones de factores de riesgos que tiene la comunidad. Los mecanismos de participación de la salud mental, entonces, la finalidad es comprender toda esa participación. Y cuando hablamos de la participación es
participación escolar, participación comunitaria, todo el tema de los enlaces de empresa pública-privada o enlaces público-público, ¿cierto? Que finalmente hacen comprender específicamente todos esos acuerdos y esas normas frente a esa atención de la salud pública, ¿sí? Dentro de todos esos conceptos hay que recordar que el concepto de salud mental es un proceso muy complejo, ¿cierto? Porque entonces aquí mucho nos vamos a poner de reflexión. ¿Por qué? Porque, ve, a mí algo me está angustiando, entonces yo realmente tengo afectado un poquito mi salud mental. ¿Por qué? Porque entonces hay un factor de estrés que me está a mí generando una conducta diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo angustia, tengo desesperación, tengo ansiedad, ¿cierto? Y finalmente yo tengo que hacer un control de esas emociones para garantizar, pues, como el desarrollo de mis actividades diarias, ¿cierto? Entonces, aquí nadie está excepto de tener un tema de alteración de la salud mental. El concepto de salud mental es muy amplio, ¿sí? Y a lo largo de la vida puede que estemos más sensibles a afectar esa salud mental. ¿Por qué? Porque hay unos determinantes individuales, sociales, estructurales, a nivel, digamos, sociocultural, a nivel también, digamos, laborales, en fin. Entonces, todos en cualquier momento vamos a tener en riesgo el tema de la salud mental. Por eso está encaminada esa salud pública en promocionar la salud y prever las enfermedades, porque cuando ya se descontrolan esas emociones, finalmente ahí es donde va a llegar unos trastornos y ahí sí vamos a tener una enfermedad mental. ¿Listo? Ay, no se ve bien esta imagen, no entiendo por qué. Dentro de las condiciones socioeconómicas y culturales y medioambientales, mira pues cómo es de complejo intervenir el tema de la salud mental. Primero hay que organizar las comunidades, ¿cierto? Además hay que caracterizarlas a través de la edad, el rango de edades, el sexo, los factores físicos, los factores genéticos y demás. Y además vienen como lo que se llama los estilos de vida. Además de los estilos de vida, es todo el tema ya social comunitario y vamos a tener otros grandes ejes, como el tema de descripciones, el tema cultural, el tema social y cultural, el tema de vivienda, el ambiente laboral, hablamos del tema de educación y todo lo que fortalece toda esa población social. Entonces, finalmente, ahí ya podemos hablar de cómo podemos intervenir esas condiciones de estado de salud. Dentro de los determinantes de salud y esa salud mental, entonces hablamos de factores de riesgo y factores protectores. Recuerden que lo vamos a ver desde el punto global, macro. Desde los factores de riesgo tiene que ver el tema y el modo de la crianza, ¿sí? Es decir, si es flexible, si es severa, si es castigadora, en fin. Tipos de castigos, ¿sí? Porque hay unos castigos que tienen que ver, que finalmente van a perjudicar, esa parte de desarrollo emocional, social de ese niño, ¿sí? O ese adolescente, ¿sí? El consumo, es decir, el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y otras adiciones, porque recuerden que ya estamos en la era digital, entonces hay otras adiciones más, ¿sí? El consumo o el tema del acoso escolar, el tema del bullying, recuerden que el bullying es solamente en la parte escolar, ¿sí? Primaria, básica y secundaria. Y el acoso y abuso sexual, ¿sí? Esto es un parte de esos factores de riesgos. Y los entornos laborales, ¿cierto? Los climas laborales y demás. No sé si se han dado cuenta que han habido como algunas denuncias frente a un supermercado bastante conocido en nuestro Colombia, ¿cierto? Entonces, todos esos factores, finalmente, hay que tener, ya los identifiqué como población, caracterización y demás, entonces empiezo a generar unos factores de protección que vienen a través de una parte normativa. Dentro de esa parte normativa, entonces tenemos todo el tema de habilidades, todo el tema de control de emociones, el tema de relaciones como tal, la coexistencia como tal, y todo lo que tiene que ver con esos atributos, tanto sociales, emocionales, tanto individuales como colectivos, ¿sí? Y las interacciones sociales, entonces hablamos desde el punto positivo
como tal. Aquí ya no voy a abordar lo que pasó negativo, sino solo la parte de interacción social positiva, ¿sí? Cómo se interactúa ese ser frente a todo ese ciclo que hace rutinariamente, ¿cierto? El tema de la educación, pero con calidad, ¿sí? Entonces, hablamos de establecimientos públicos certificados en alta calidad, ¿sí? Como también establecimientos privados certificados en alta calidad. Hablamos también de familias y comunidades seguras. Entonces hablamos primero de la familia segura y entorno seguro, ¿sí? Y las comunidades seguras con el tema también de vigilancia pública, esa coexistencia que tenemos también con el tema de lo que son redes de apoyos fundamentales como Policía Nacional, Ejército y demás, ¿cierto? Y también todo lo que tiene que ver con ese liderazgo a nivel comunitario. Entonces hablamos de juntas de acción comunales y demás, ¿cierto? Alimentación balanceada, y acá va a ser un tema bien, bien importante, porque las juntas de acción comunal pueden también ayudar a garantizar esa parte de alimentación segura y balanceada. Y estamos en un país donde nosotros tenemos una soberanía alimentaria. ¿Sí? Entonces es importante también acceder a todos esos recursos que también tienen o están enmarcados en esa parte de seguridad alimentaria a través de esos programas que traen las alcaldías, las gobernaciones y demás, ¿cierto? Como garantizar todo esto. Dentro del tema escolar, el tema del PAE, ¿sí? Es importante también garantizarlos en los menores. Y el acceso a la salud integral. Bueno, cuando hablamos del tema también de alimentación balanceada en los sectores educativos como lo que es secundaria y el tema universitario, también hay un aseguramiento y unos apoyos de bienestar estudiantil, ¿sí? Entonces también asegurar como esos convenios colectivos también y público-privadas o privadas, ¿sí? Y el acceso a la salud integral es de todos, o sea, es decir, esa garantía de que si no tengo esa salud, digamos, contributaria, pues entonces que lo tenga en el acceso de que puedo ser, digamos, beneficiario. Pero que no tengo entonces una salud formal como nos lo indica la ley 100 del 93, que tenemos unas aseguradoras, pues entonces siempre se debe asegurar a través del CISBE. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Dentro de esos determinantes de la salud pública, entonces hablamos el tema de la biología humana, el tema del estilo de vida, los sistemas de salud y el medio ambiente. Entonces, mire que cada una de ellas tienen unos porcentajes. Dentro del estilo de vida tiene que ver muchas el contexto donde nosotros nos desarrollemos, ¿cierto? El tema de alimentos, el tema de los ejercicios, del ejercicio como tal. Aquí incluyen toda esa parte dietaria, el control médico y demás, ¿sí? Dentro de esos factores de riesgos protectores que se pueden manifestar finalmente en todas las etapas de vida, ¿sí? Esto va a variar de acuerdo a nuestras etapas de vida. ¿Qué es importante? De acuerdo a esos periodos, pues hay un desarrollo, hay especialmente, digamos, una primera infancia y particularmente una parte de los ejes de nuestro desarrollo, ¿cierto? Bien, dentro de las estrategias de la OMS y la que tiene que ver con la OPS, hablamos de promover todo el tema de salud mental, tanto en niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Con el tema de unas herramientas de acuerdo a esa comunidad. Entonces salen unas guías, salen además unos días especiales, el día de la prevención de la salud mental, el día de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el día, digamos, el día de la prevención de los feminicidios. Sí, no es solamente el Día de la Mujer, ¿cierto? Es la prevención de los feminicidios, todo lo que es la ley de Rosalvira, ¿sí? En Colombia. Entonces, hay un sinfín de sistemas que nosotros debemos de garantizar, de crear y además de promover todo el tema de esos ejes de la salud mental. Dentro de todo este tema de lo que es la gama de actividades de intervenciones, finalmente la promoción de la salud mental, y por eso lo coloco acá con este enfoque, hay que tener en cuenta primero los modos de vida saludables, las competencias para la vida y todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, ¿sí? El tema de las relaciones interpersonales,
interpersonales, el tema de la comunicación, el control de emociones, liderazgo y demás. Fortalecimiento de capacitaciones de presentación, digamos, de cuidados a nivel también tanto de los menores, adolescentes y personas adultas, ¿sí? Prevención del suicidio, el tema de prevención de las sustancias psicoactivas, y para cada una de estas hay unas normas específicas. ¿Sí? En Colombia hay muchas frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y eso hay una ley en Colombia que garantiza esa prevención y promoción, ¿sí? Y el autocuidado para esos prestadores de servicios de la comunidad. Y además también sale un sinfín de normas frente a lo que es la prevención de las violencias de género. Entonces, hay un sinfín de ejes. Yo me enfoco mucho en la promoción de la salud mental y prevención como tal, porque pues hay que hablar, es decir, hay que educar frente a todo tipo de comunidades, escolares, sociales, ¿cierto? Generar o quitar ese tema de los estigmas del tema de la salud mental, es que es que yo estoy enfermo. No, no, el hecho de que yo tenga una alteración a mi salud mental no significa que yo necesariamente esté pues ya con una enfermedad. No, hay una alteración, ¿sí? Participación de todas las personas en todos los entornos frente a lo que es comunidades, familias y demás. Y dentro de lo que tiene que ver con la recuperación y rehabilitación es todo el tema de seguimiento y control a esa comunidad, todo el tema de los apoyos vocacionales en el tema o en el sector educativo, el tema de recuperación y conexión social, eso aplica tanto académico, laboral, social y laboral, y el autocuidado de apoyo de pares, ¿sí? Es importante tener y fortalecer como el tema de esa red de apoyo social que tienen las personas. Bueno, voy a mostrarles un videíto frente a lo que es la familia. Denme un segundito y ya nuevamente les proyecto. La familia. ¿Lo vemos ahí? ¿Se escucha bien? Si están viendo como una proyección de un video. No, no hay proyección de video. El concepto. Ahí. Ahora sí. Ahora sí apenas está cargando. Listo. El concepto de familia se ha definido en diversas formas y con distintos enfoques, cada uno de los cuales puede tener en cuenta aspectos formales o estructurales como el matrimonio, el parentesco, el tamaño de la unidad familiar. Ay, se me fue para otro. Ven otra vez. Que son 2 videos. La familia. El concepto de familia se ha definido en diversas formas y con distintos enfoques, cada uno de los cuales puede tener en cuenta aspectos formales o estructurales como el matrimonio, el parentesco, el tamaño de la unidad familiar, etc., o aspectos interaccionales como las funciones que cumple la familia y cada miembro, el afecto, el poder, las normas, etc. El matrimonio puede entenderse como un acto mediante el cual una pareja se une legítimamente, teniendo en cuenta la diferencia entre la familia legal y la familia de hecho. La primera se refiere a que cumple con el requisito del matrimonio y la segunda la que no cumple. De igual manera, en cualquiera de las opciones se está en capacidad de formar familia. El parentesco, entendido como una relación que existe entre personas, puede darse por consanguinidad cuando las personas tienen un antepasado común, por ejemplo, los primos o hermanos, por adopción y por afinidad, relación próxima entre personas sin que mantengan lazos de sangre, por ejemplo, los esposos, cuñados, etc. Si se considera un sistema como un conjunto de elementos relacionados entre sí para lograr un objetivo,
se puede definir la familia como un sistema en el que los elementos son las personas que la conforman, hombres y mujeres, adultos y niños, quienes se interrelacionan para cumplir varios propósitos. Por ello se dice que en cada país la familia es la base del sistema o sociedad. La familia como sistema es diferente a cada uno de sus miembros. Las acciones de uno de estos afectarán a los demás como al sistema mismo. Por ello, la finalidad de los gobiernos es garantizar estabilidad y brindarles las garantías para que puedan desarrollarse de la mejor manera, y la salud mental juega un papel importante en una familia. Bueno, y el siguiente video, los mecanismos de participación. Mecanismos de participación. La participación social se ha entendido como la intervención de los individuos o las comunidades para incidir de forma directa o indirecta en los asuntos públicos, ya sea a nivel de políticas públicas, proyectos, programas o manejo de recursos públicos. De esta forma, la participación es un ejercicio político, ya que afecta directamente las decisiones sobre un tema en particular. Pero lo más importante es entender que la participación es un derecho consagrado constitucionalmente, que permite que todos los ciudadanos tengan voz en los asuntos de su interés particular o general, el cual se enmarca en el respeto por la diferencia y en donde se pueden reconocer formas distintas de pensar, hacer y ser dentro de la sociedad. Los derechos en salud están directamente relacionados con la calidad de la prestación de los servicios, la garantía en las afiliaciones y acceso al sistema, el trato digno a las personas, la oportunidad en la atención, la celeridad en la urgencia, la claridad de la información y el respeto por las creencias, costumbres y puntos de vista respecto a los procedimientos y condiciones de salud. De igual forma, la confidencialidad de la información, los canales abiertos para obtener información clara y oportuna y la búsqueda de soluciones y alternativas para superar la enfermedad hacen parte de estos derechos. Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible hablar del derecho sin hacer referencia al deber, y los deberes en salud hacen referencia a las prácticas de autocuidado que permiten que los individuos disminuyan el riesgo frente a la enfermedad, seguir las recomendaciones médicas, asistir a las citas, tomar los medicamentos de acuerdo a la formulación, mantener los datos actualizados en los diferentes canales de atención, realizar los trámites para la gestión de autorizaciones e incapacidades y respetar al personal de salud que presta sus servicios a las personas y comunidades. Entonces, mire que por todo lado tenemos que hacer una garantía de ese acceso a la salud, ¿cierto? Entonces tenemos en cuenta los estados de salud mental, tenemos el tema de bienestar, el malestar psicológico y el trastorno mental. Mire que todo tiene una diferencia. Desde el punto de bienestar, cuando nos sentimos y nos desenvolvemos bien en todos los ámbitos, económico, social, psicológico, estructural, social y demás. Y el malestar psicológico es todo el tema de las sensaciones. Hay un cansancio, hay un agotamiento, hay una alteración del sistema nervioso, hay una falta de interés por el desarrollo de unas actividades específicas, hay un estrés, hay un tema de ansiedad, hay un tema de emociones. Y mientras que el trastorno mental ya tiene que ver con algo que se llama de la parte neurodesarrollo y también a través de unas conductas de las emociones, ¿cierto? La agresividad y demás, ¿sí? Y además el tema de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces hay un estado, eso es como la parte que se va alterando dentro de lo que tiene que ver con la salud mental. Dentro de otro concepto de la salud mental se refiere a ese bienestar emocional, psicológico y social de una persona y tiene que ver con lo que tiene que ver que afecte su forma de pensar, sentir, actuar y relacionarse en un entorno determinado y que además es más de generar una ausencia de enfermedad mental
y que influye a esa capacidad de afrontar ciertos determinantes de la vida y que puede generar estrés, que puede interrumpir mis habilidades, tanto para aprender como para trabajar, y finalmente no voy a contribuir con un desarrollo de una comunidad. ¿Cierto? Entonces, el tema de la salud mental abarca desde el punto emocional, psicológico y social. Esos son los ejes. Dentro de esa importancia de la salud mental tenemos que hablar de que hay unos aspectos de vida que pueden ser individuales y otros a nivel comunitarios. Vamos a establecer unas relaciones y vamos a finalmente a participar de una comunidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Un buen estado de salud mental que me va a permitir afrontar desafíos, dificultades, ¿cierto? Y generar efectivamente unas estructuras de desarrollo e intervención de esas dificultades. Disfrutar mi calidad de vida, ¿sí? Y tener un mejor estilo de vida, calidad de vida, ¿cierto? La salud mental también, ¿de qué compone? Finalmente, desde un punto de un bienestar, ¿sí? Cuando hablamos de factores que influyen en la salud mental, entonces recuerden, tenemos el tema biológico, psicosocial y factores sociales, ¿sí? Dentro de todo ese tema de la salud como tal, hay una importancia de unas etapas de la vida. Entonces tenemos la niñez y la adolescencia, que tienen que ver con esas etapas cruciales para ese bienestar futuro de esa persona, ¿cierto? En la adultez hablamos dentro de lo que tiene que ver con ese funcionamiento diario y esa calidad de vida que ya hemos estructurado a través de ese tiempo. Y la vejez, todo lo que contribuye a esa vida satisfactoria, ¿sí? Donde pues finalmente van a haber otros riesgos, ¿sí? Dentro de las 5 enfermedades que se han categorizado en Colombia, se han identificado, uno, el tema de la depresión, los trastornos de ansiedad, los llamados TAC, el tema de la esquizofrenia, la bipolaridad y los trastornos de déficit de atención, ¿sí? Donde se ven más involucrados los menores, ¿sí? Cuando hablamos de todo eso, tenemos también en cuenta unos ejes de desarrollo de la integralidad de la niñez, ¿sí? Y hablan de que tenemos que tener unas intervenciones tanto desde el punto de la alimentación, el tema de las alteraciones de la depresión, los trastornos adictivos, el tema de la ansiedad y todo lo que tiene que ver con indicadores de suicidas en los menores. Dicen que el 20% de los niños y adolescentes tienen algún trastorno de la salud mental, ¿sí? Y el tema tecnológico ha incrementado mucho más, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de todo el tema de la salud mental, hay que hablar un poco de la crisis. Dentro de las crisis hay un tema de signos, entonces hay unos cambios de estado de peso, cambio de emociones, el tema escolar, los cambios dentro de lo que tiene que ver con los hábitos de sueño, el abandono de la higiene personal, los cambios inesperados de las emociones, es decir, los malos humores, el desánimo de las actividades que finalmente en algún momento solía disfrutar la persona, ¿cierto? Dentro de esa crisis, ellas van variando. Entonces, hay unas crisis del desarrollo que tienen que ver con esas dificultades frente a esa etapa de desarrollo psicosocial. Hay unas crisis existenciales que tienen que ver con esa dirección, la espiritualidad, el tema de la vida, cómo lo vemos a una edad, digamos, mediana, ¿sí? Pero también la podemos ver a nivel del adulto y adulto mayor, ¿sí? Y cuando hablamos de ese existencial, tiene que ver con esas dificultades internas, ¿sí? Que están involucrados con ¿qué? Con el propósito de vida y la dirección de vida. Las crisis, digamos, situacionales tienen que ver con esos accidentes, los desastres, el tema del conflicto armado, hay otros factores como tiene que ver, digamos, episodios que son bastante fuertes para la persona, como puede ser accidentes de tránsito, accidentes laborales, los delitos, los robos, el tipo de robos, en fin. Y también todo el tema de ámbito profesional, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la situación, pues también hablamos de crisis situacionales. Hay unos signos de alarmas y esos signos de alarmas tienen que ver con la parte que tiene que ver con esa permanencia
de esas situaciones que generan una confusión, esa capacidad de funcionar de manera, digamos, real, ajustada a una sociedad. También tiene unas afectaciones mentales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, la tristeza, la melancolía, la ansiedad, en fin, y que va a provocar unas distorsiones constantes del pensamiento, ¿sí? El análisis del pensamiento, crisis del pensamiento, en fin. Y finalmente hay un aislamiento de la persona, un descuido también de su aspecto personal. También tenemos el tema de la depresión, ansiedad y una alteración tanto a la alimentación como el sueño. Y también se ve el tema de la crisis de las adicciones. Para identificar signos y síntomas de alarma frente a todo ese tema, digamos, de la crisis, entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con ese desarrollo humano y finalmente hay necesario una intervención tanto del área psicológica como psiquiátrica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Toda esa capacidad de observación, de autoobservación y finalmente vamos a identificar algunos. ¿Cuáles son? Todo el tema de problemas de sueño, la falta de energía, la sensación profunda de cualquier tipo de, digamos, de ansiedad, tristeza, en fin. También hablamos del tema de lo que tiene que ver con esa organización de ideas estructurales, concentraciones y demás. Hablamos también de un miedo sin una causa específica, hablamos de la preocupación y la ansiedad excesiva, hablamos también de lo que tiene que ver con las alucinaciones, tema de la incapacidad de resolver problemas de la vida cotidiana, ¿cierto? Y el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y el tema del pensamiento suicida, ¿sí? Dentro de esas conductas asociadas podemos ver desde el punto de la confusión, los delirios, las alucinaciones y el ánimo extremo. Cuando hablamos del ánimo extremo, preocupaciones, ansiedades, angustia, miedo, ¿sí? Dentro de esas intervenciones primarias, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Sí? Además de que tenemos una política pública de salud mental, ¿cierto? Porque hay varios riesgos como sociedad, como hablábamos, el tema de lo que es el tema de delincuencia común, todo el tema del conflicto armado en Colombia interno, ¿cierto? Hay unas situaciones de emergencia social, como por ejemplo todo el tema que ha pasado con los desastres a nivel de lo que es inundaciones, deslizamientos de tierra y demás que hemos sufrido, creo que mucha parte del territorio nacional. Y finalmente, ¿qué nos están identificando? Dentro de todos esos desarrollos y esas investigaciones como tal, se han identificado que debemos de tener notablemente unas prácticas psiquiátricas ofreciendo una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y finalmente esto permite un desarrollo de nuevos antidepresivos, anticonceptivos y demás, de acuerdo pues como a lo que se esté presentando en el momento. Además se han identificado síndromes del tema Parkinson, que se está identificando más frecuentemente, y finalmente hay también pacientes, digamos, que generan esa estigmatización. Entonces, es importante tener en cuenta que de acuerdo a esos signos y síntomas de alarmas, pues finalmente se requieren unos tratamientos necesarios y que se requieren unos profesionales específicos, psicólogo, psiquiatría y otros, ¿sí? Frente a tener un punto de una hospitalización. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que disminuir todos esos riesgos que finalmente van a contraer una enfermedad de origen mental, ¿sí? Dentro de la intervención primaria, teniendo en cuenta todo lo que es la parte normativa en Colombia, entonces tenemos una atención de la mujer, del niño y durante el embarazo y ese nacimiento, entonces hablamos también de ese crecimiento y desarrollo para el menor, hablamos del tema de intervención de embarazos adolescentes, hablamos del retraso escolar, hablamos de lo que son trastornos en el desarrollo del lenguaje. Entonces, también dentro de los POS también se tienen en cuenta toda esa intervención del desarrollo del lenguaje. Los antecedentes de patologías psiquiátricas, como tal, el maltrato infantil y todo ese tema de intervención, el trastorno del comportamiento alimentario y el tema del acoso escolar, ¿sí? Eso serían como esas intervenciones primarias. Dentro de esas enfermedades identificadas como prevalentes, entonces hablamos de la depresión
unipolar, trastornos bipolares y el trastorno tanto bipolar grado 1 y grado 2, ¿sí? Que son como esas enfermedades ya caracterizadas a nivel, digamos, de nuestro país como más frecuentes dentro de nuestra población. Otras tienen que ver con la esquizofrenia y la epilepsia, ¿sí? Que serían otras como tal. Además, estas enfermedades van muy asociadas a problemas de alcohol y sustancias psicoactivas, el tema también que tiene que ver con enfermedades como el Alzheimer y los trastornos compulsivos, obsesivo-compulsivos, como son los TOC, ¿sí? Entonces, dentro de todo eso hay que hacer un afrontamiento y un factor protector. Dentro de ese afrontamiento y esas estrategias se cuenta con unas medidas de intervención que va a generar todo el tema de habilidades y destrezas frente a esos recursos psíquicos, todo lo que tiene que ver con el tema de intervención individual frente a esos factores protectores, el tema también de control de los factores de riesgos a nivel comunitario, social, laboral y demás frente a ese individuo. Además, se tiene en cuenta un conjunto, digamos, dentro de ese proceso, tenemos toda la parte de intervención cognitiva y conductual. Y finalmente, todo lo que tiene que ver a nivel de lo que es, digamos, de destinar esos recursos necesarios frente a los tratamientos que debe recibir cada persona, de acuerdo pues como a lo identificado a través de un diagnóstico de un profesional. Listo. Bueno, chicos, yo creo que hasta acá sería nuestra clase. No sé si alguien quiera aportar algo más. ¿O todo fue claro? Ah, bueno. Contingencias. Puedes abrir el micrófono. Tengo identificado como contingencias Jumbo, pero no sé si se te levantó la manito o vas a intervenir. Bueno. Chicos, entonces... Buenas tardes, instructora. Buenas tardes para todos. Muy claro todo. Se me levantó la manita. Muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, chicos, entonces recuerden una sola evidencia de aprendizaje para esta semana. Recuerden que aquellas personas que no han participado de las clases, recuerden que pueden ir a buscar las clases también a los enlaces del canal de YouTube. Recuerden que están también anclados en la plataforma, tanto en anuncios como sesiones sincrónicas. Y lo otro, recordar que por favor no dejen nada a última hora, ¿sí? Entonces nos vemos para nuestra próxima clase el 28 de julio. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.